ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Muy buenos días, amigas y amigos del Canal 2. Les habla Norberto Tascón, temporalmente reemplazando al doctor José Alberto Tejada, quien hoy no nos acompaña en el informativo Nuestra Gente, que se transmite lógicamente por Global Televisión. Hoy vamos a tratar en el informativo Nuestra Gente un tema que ha hecho pues mucha roncha, por decir, en muchas de las organizaciones políticas que sostienen la democracia del país. Y es básicamente lo relacionado con el cambio de ministros en esta crisis ministerial que se produjo desde la semana anterior y pues que fue conjurada por el presidente Santos en el fin de semana y principio de esta. Pero también nos acompañan hoy en el set del informativo Nuestra Gente el doctor Sigifredo Aguirre, analista cotidiano del canal, como también el doctor Orlando Riascos, panelista y analista del programa El Informativo Nuestra Gente. Con los muy buenos días para cada uno de los colegas analistas del Informativo Nuestra Gente. Muy buenos días y para toda la teleaudiencia en el día de hoy. Muy buenos días, doctor Norberto, doctor Sigifredo y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y para compartir temas tan importantes en el día de hoy. Sí, efectivamente les estábamos diciendo a nuestra amable audiencia que el ministro ha dicho que ya en esta etapa final en la que se adentra en el proceso definitivo de la firma del Tratado de Paz en Colombia, porque así lo han expresado pues los miembros de la mesa que se reúne en La Habana, era necesario ajustar ese gabinete que ha tenido lamentablemente muchos altibajos, pues al punto de colocar la aprobación de los colombianos del gobierno del presidente Santos en casi 17, 18 y 20 puntos que realmente deja supremamente preocupado al gobierno. Esto es una calificación que ha hecho que desde el Congreso y los enemigos del gobierno, los que hacen la oposición al gobierno, cabalguen sobre esas cifras para determinar que la gestión del presidente Santos no es la más adecuada y que realmente no está conduciendo por buenos líderes el país. Con base en ello, ha hecho una serie de modificaciones, se produjo la crisis y de las primeras cosas que saltan a la vista es como consecuencia de la designación de la terna para la Fiscalía, su alfil más cercano, la doctora Lorena, la superministra y quien oficiaba como secretaria anteriormente general de la Presidencia de la República, le renuncia de manera irrevocable, como un mensaje de que colocar en la terna de fiscal a Néstor Humberto Martínez no había sido de los buenos aciertos del presidente Santos. Y se presenta también en la crisis
pues el señor presidente, tratando de hacer los ajustes necesarios, y reemplaza, dándole participación, porque parece era uno de los pedidos que habían hecho los diferentes partidos políticos, es decir, que el gabinete de Santos se estaba circunscribiendo más a la élite bogotana y a estas gentes que estaban en la altiplanicie, y que a las regiones realmente no se les estaba dando ninguna participación o escasa participación, porque regularmente lo que se ha dicho en los comentarios políticos permanentes es que los ministros que se elegían en el gobierno Santo, todos vivían en la capital de la República y simplemente tenían, sí, como lugares de nacimiento algunas ciudades del país, y que eso no era realmente el catalizador para darle representatividad a las diferentes regiones del país. Con ese tema vamos a abrir hoy nuestro panel del informativo Nuestra Gente, dándole la participación a cada uno de nuestros analistas para que formulen su preocupación y su planteamiento individual sobre esta crisis ministerial y qué creen realmente puede suceder de aquí en adelante. Doctor Orlando Riascos, le cedemos a usted la palabra, que ha sido premier del gobierno y sabe cómo son estas crisis internamente en los gobiernos. Gracias. Bueno, creo que la nominación del nuevo gabinete y la terna al fiscal, de la elección del fiscal, es como la antesala a la campaña presidencial dentro de 2 años. Porque lo que uno nota, digamos, en todo esto es que al interior del gobierno hay un fuerte debate, digamos, de quién va a poner el próximo presidente, el presidente a quién va a apoyar, si va a apoyar a Cambio Radical, a Germán Vargas Lleras, o va a apoyar a los liberales. Porque, digamos, uno se sorprende cuando dan las cuotas de participación de los diferentes partidos, que el partido de gobierno es el Partido Liberal. Y resulta que el presidente fue elegido por el partido de la U, claro que en una coalición con Cambio Radical, con el Partido Liberal, pero finalmente, digamos, el presidente es el jefe político del partido de la U y es el que tiene menos representación que el Partido Liberal. Entonces ahí se están cosiendo todo tipo de cosas, tanto que el Partido Liberal ha dicho hoy que no va más con la unidad nacional y que quiere ser interlocutor directo con el presidente, por lo tanto se siente dueño del gobierno. Y allí, lo que usted decía ahora, lo que narraba la salida de la superministra, la doctora Lorena, tiene que ver con eso. Efectivamente, la rencilla, los odios que hay con el señor candidato a la fiscalía, el doctor Martínez, Néstor Humberto Martínez, que todo el mundo lo da como fijo, como el nuevo fiscal, y que representa a Germán Vargas Lleras. Entonces esa es como la antesala, digamos, a toda esa discusión frente al tema presidencial, que va a ser una candidatura en el 2018, donde tendremos por lo menos 8 candidatos, porque ya se hablan de candidatos de cada uno de los partidos. Y lo otro, digamos, es que este gabinete, como usted lo ha dicho, fue en parte de la milimetría, tanto a los liberales, tanto a los conservadores, tanto al partido de la U, y ahora con la novedad del ingreso pues del Partido Polo Democrático y el Partido Alianza Verde, que habían apoyado a Santos en la segunda vuelta, a pesar de tener candidato presidencial en la primera vuelta, pero lo apoyaron dado el proceso de paz, que es otro de los temas que efectivamente están en la discusión. El proceso de paz, de unos a favor y otros en contra, digamos una mayoría muy sentida frente a la terminación del conflicto, respaldando al presidente, el presidente jugándosela contra la oposición en ese sentido, y vemos que esa es otra de las discusiones, porque es lo que ha prometido el presidente de la República para culminación de su mandato en los 2 años, o sea, lograr la paz, la desmovilización de las guerrillas en el país. Entonces es muy interesante este tema, porque se mira el poder, ¿no? O sea, el poder burocrático, el poder electoral, y por otro lado el país, que como usted lo ha dicho, no se sintoniza con el presidente Santos. No se sintoniza porque, por un lado, las reformas económicas, lo del apagón, el desempleo, bueno, todas las cosas que están ocurriendo, lo hace que baje mucho de popularidad. Entonces estamos en un momento crucial del país, y yo creo que lo que se ha hecho aquí es pura milimetría. O sea, me parece que la decisión del nuevo gabinete es simple milimetría, lo que hizo la elección del fiscal es simple milimetría con los partidos, y el presidente era pensar mucho más, como usted lo ha dicho, en las regiones, no la simple representación de personas de Santa Marta o Barranquilla, porque esas personas pues representan a esos departamentos, esas regiones, pero sobre todo representan a los partidos políticos. Entonces, pensar mucho más que en el modelo económico, que en el plan de desarrollo se cumplan los propósitos del bienestar de la gente, que se cumplan los propósitos de lograr la paz, como se ha establecido. Y yo creo que en eso es que el gobierno debe empeñarse mucho más. Supuestamente, estos cambios en el gabinete lo hace para ello,
pero yo no lo veo, o sea, yo no veo cómo el presidente desea lograr sintonizar nuevamente con el país simplemente por sacar un nuevo gabinete que es cuestionado en algunas partes o por tener una terna para fiscal que ya todos sabemos quién va a ser elegido, además que fue una farsa, ¿no? Haber hecho un supuesto concurso cuando ya todo el mundo sabía quiénes iban a ser los elegidos en la terna. Entonces, es pura milimetría el tema de los nombres, pero yo no veo cambios profundos en el gobierno y en la decisión del gobierno de sintonizarse con la comunidad. Doctor Aguirre. Bueno, yo creo que ahí nacen como varias preguntas y a la vez varias situaciones que aparecen. La pregunta clave sería, ¿a qué obedece este cambio? Fundamentalmente a reforzar ese proceso de paz o a trabajar en dirección de las próximas elecciones presidenciales donde se habla de Germán Vargas Lleras, donde eso aparece, donde eso sería en cuestión de 2 años largos y desde ya el debate está abierto cuando constitucionalmente y las reglas jugadas es 1 año antes debe lanzarse y dejar su cargo público. Entonces aquí no se sabe si es refuerzo de La Habana, si es la próxima campaña presidencial para poder dar el guiño o poder tener un impulso, o es ganar con la gente popularidad y ahí tendrían que entrar las reformas o acciones sociales que beneficien y mejoren la calidad de vida, que aumenten o que bajen los índices de desempleo en ese sentido. Entonces quedan planteados como que ¿cuál de los 3 es o son los 3 a la vez? Como dice el doctor Orlando, creo que esto es, aquí hay unas jugadas, tiene que haber unas jugadas de ajedrecista para poder enrutar las acciones que está teniendo el gobierno. Porque para el tema de la paz, si hablamos del tema de la paz y el tema de La Habana, pues hombre, uno tiene que reconocer de qué fórmulas no hay. Hay modelos, hay experiencias en otras partes del mundo, pero fórmulas para desarrollar un proceso de paz que se puedan realizar en Colombia, hay que hacerla a la colombiana, con reflexión colombiana y con ayuda internacional obviamente, pero muy local. Y sobre eso no ha habido ninguna experiencia, y han habido experiencias en procesos de paz, y han habido acuerdos buscando la paz, como el caso UP, donde pues fueron exterminados todos. Entonces, en ese orden de ideas creo que no hay fórmulas y mal haría uno en atacar un proceso si no sabemos si por ahí es o por ahí no es. Creo que lo que se está haciendo de buena fe y con la alianza de otros grupos. Entonces, ahí queda como planteada esa reflexión de por dónde estamos atacando, pero sí ha sido unas jugadas de ajedrecista. Y el Partido Liberal obviamente está diciéndole al presidente Santos, hombre, yo como partido lo vamos a acompañar en el proceso de paz, pero casi que el guiño va a tener que ser para nosotros y Vargas Lleras está esperando el guiño para él. Y terminaría diciendo, independientemente de cómo se desarrollen las acciones, el vicepresidente ha demostrado capacidad gerencial. Desde hace mucho rato demuestra capacidad gerencial y lo que está haciendo en este momento y lo que plantea de pronto el doctor Serpa es, como decía el papá, el familiar del doctor, es patos al agua. Saquemos a Vargas Lleras de pronto a que se vaya directo a hacer campaña y a buscar su candidatura fuera del gobierno, fuera de los puestos públicos, porque de pronto en los puestos públicos puede ganar mucho más por las obras que está entregando, pero eso finalmente es el abanico que hay en el país para otras personas, y es el abanico donde lamentablemente se soporta parte del modelo de este país, en esas prácticas políticas y en la parte de la corrupción. Voy a retomar esa última parte que usted ha planteado, doctor Aguirre, para decirle que precisamente pues toda esa especie de milimetría y como tratar de darle gusto a todas las organizaciones políticas, a los partidos, es precisamente uno de los elementos que ha comenzado a generar la mayor polémica. Y voy a traer simplemente 2 casos que tienen en este momento en dificultades, fíjese usted, a la decisión del presidente de tener este gabinete. Se quiso darle participación a todos los partidos,
quiso que en el gobierno estuvieran representados todos los partidos políticos, pero también que se manejara con mucha, digámoslo, discreción el tema de lo que es La Habana para afrontarlo como un tema de Estado, como un tema no de un determinado partido como a veces han querido hacerlo ver en el Congreso. Pero dentro de la designación de estos ministros, de estos 7 ministros, la designación de la doctora Clara López y del doctor Eduardo Londoño, la primera presidente del Polo Democrático, el segundo fue presidente del Partido Verde, pues ha generado al interior de estos dos partidos una especie de tempestad de padre y señor mío, que ayer obligó, por ejemplo, a que el Polo Democrático expidiera un comunicado donde le decían a Clara López: usted debe renunciar del Polo. Ni siquiera era renunciar a la presidencia, porque consideraban que había cometido un desafuero al aceptarle al presidente Santos ser ministra a nombre del partido Polo Democrático. Y por el otro, pues el del doctor Londoño, Eduardo Londoño, miembro del Partido Verde, que también causó una especie de fraccionamiento al interior del partido, porque Claudia López, una de las voceras y representantes fuertes que tiene el Partido Verde, pues ha levantado su voz de protesta diciendo que el Partido Verde en ningún momento ha tomado la decisión de partido de acompañar el gobierno del presidente Santos. Que ellos están interesados en el proceso de la paz, pero que no se van a volver en el Congreso de la República, en unos defensores de cualquier política, así tengan un ministro al interior del gobierno. Doctor Orlando, usted que conoce el Partido Verde, ¿cuál es la opinión que tiene especialmente sobre la decisión de la llegada de este ministro del Partido Verde y también la de Clara López, en el entendido de que usted tuvo la oportunidad de conocerla, de estar cerca de ella y de militar en esa organización política? Yo creo que lamentable por las dos personas, por los dos ministros, digamos, elegidos, tanto de la Alianza Verde como del Polo Democrático Alternativo, porque, digamos, son figuras políticas importantes al interior de su partido y han aportado a ese partido y han hecho mucho por el partido, y son personas, digamos, que los han representado en diversas oportunidades. Pero, digamos, hay unas personas que hacen oposición per se y siempre van a querer estar en la oposición y nunca querrán hacer parte del gobierno, y ese es, digamos, su punto de comunicación con la opinión pública. En el caso, hablo del doctor Robledo, hablo de Alexander López y hablo de Claudia López. Siempre ellos se van a oponer a lo que sea y van a querer estar en la oposición, eso es per se, por lo tanto se oponen al interior de esos partidos a que haya una representación política porque quieren mantener un nicho político y no quieren ligarse con el gobierno. Pero, digamos, eso ya se conocía, ya se sabía que Clara López iba a ser ministra. Precisamente ella fue candidata presidencial y respaldó, a contra de Robledo, respaldó al presidente Santos en la segunda vuelta, en lo que llamamos el respaldo por la paz, y así mismo lo hicieron sectores de la Alianza Verde, en el sentido de que no permitir que el Centro Democrático eligiera presidente en este país, y lo hicieron por la paz. Entonces, digamos, ahí el presidente venía comprometido hace rato con ellos y ha dicho, doctor Sigifredo, yo creo que muy acertado lo que usted dice, uno de los puntos fundamentales de estos cambios es el tema de la paz, y por eso ingresan estos dos partidos políticos, estos dos candidatos. Lamentable que se presenten esas divisiones al interior de los partidos precisamente por la elección de un mandatario, cuando debiera ser bien aprovechado, cuando debiera ser un tema histórico para poder que esos partidos se reivindiquen sus comunidades con los miembros de su partido, pero no. Al contrario, lo que genera es una explosión de luchas internas. Yo creo que en ese momento el Polo Democrático se fracciona mucho más y queda una decisión que es el mover al interior del partido, porque los otros, digamos, que están en la dirección nacional, respaldan a Clara López, que fue claramente ganadora de ese proceso interno hace 2 años. Y por el lado del Partido Verde, como usted lo ha dicho, por supuesto, Antonio Navarro recomendó no ingresar al gobierno, no porque no quiera, no porque esté en la oposición, sino porque dice que no es el mejor momento para acompañar a Santos, porque está caído en las encuestas, y los otros 3 senadores, entre ellos incluido el senador de la Alianza Verde en el Valle del Cauca, el doctor Jorge Iván Ospina, ha dicho, respaldamos a ese candidato. Entonces, hoy esos partidos entran fraccionados, pero a participar del gobierno.
Y eso no es lo que quería seguramente Santos, pero bueno, eso es lo que recoge y van a estar allí en el gobierno. Lamentable entonces que se dé esta división, pero como lo decía el doctor Sigifredo, yo creo que hay dos cosas que son claras en ese cambio de gabinete. Uno, el tema de la milimetría política, de darle participación a los partidos como punto de partida para elecciones presidenciales. Y segundo, lo que tiene que ver con la paz, obviamente es el respaldo al proceso de paz que se nota y que se ve, pero lo tercero que no se da, y usted también lo dejó como un interrogante, es el de las reformas sociales, el de las reformas políticas, el de mirar a las víctimas, el de mirar la terminación del conflicto. Yo no lo veo allí y seguimos en la discusión de la milimetría, en la discusión política, pero no en el desarrollo social que necesita Colombia. Doctora Guete. Yo ahí tengo también más preguntas que hipótesis, porque una de las preguntas, y la quiero decirle al doctor Orlando Riascos, que tocó el tema, ¿cuál fue la intencionalidad o cuál es la intencionalidad del presidente Santos en nombrar estos dos personajes que sobre ellos no hay ninguna discusión como personas, a nivel de su ética, a nivel de su capacidad? Sobre eso no hay ninguna discusión, y tanto el partido, el Polo Democrático, como la Alianza Verde están diciendo ahí no tenemos ningún problema. Lo que están es acusando directamente al presidente, que el presidente quiere romper la unidad de los partidos y que los quiere fracturar. Esa es como la acusación directa que hay en este momento. Correcto. Doctor Orlando, eso, yo no sé si tenga tanta intencionalidad de eso o no. No, yo no creo que el presidente se proponga eso, pero en ese sentido sí lo logra, porque como son partidos de oposición y participar del gobierno, pues los convierte en que tienen que dejar de hacer oposición y tienen que salirse de su partido. Entonces, al final sí logra romper a esos partidos, y de hecho se está presentando en el tema de la Alianza Verde y el tema del Polo Democrático. Bueno, pasando a otro rango de los ministros, el partido Cambio Radical del vicepresidente Germán Vargas Lleras tenía 3 carteras. Había una exigencia del partido de la U, precisamente del presidente Santos, que se sentía maltratado porque esa cartera la venía desempeñando Cecilia Álvarez y se las quitaron, y precisamente fue entregada al vicepresidente con ocasión de irse por todo el país hablando de las 4G, vías de cuarta generación, hablando de las intersecciones viales, hablando de todo este complejo que el vicepresidente ha manejado, y que es una de las razones también por las cuales la gente identifica más a Vargas Lleras que al mismo presidente de la República, porque en últimas es el que se ha ido a los territorios, departamentos y ciudades a hablar de lo que son las vías de cuarta generación y las grandes inversiones que se han hecho, incluido la exigencia de Vargas Lleras de que se necesitaba mucho más dinero para hacer este tipo de autopistas. Eso dio origen a que se vendiera precisamente Isagem, que fue otro de los escándalos y de las piedras que tallaron el zapato del presidente Santos, porque el pueblo colombiano, el Congreso de la República, se molestaron con esto, pero vimos finalmente que el mismo Congreso, allá en una moción de censura al gestor de la privatización en el país, el ministro Cárdenas, terminó casi que aplaudiéndolo, un contrasentido que los que estamos acá, en el gallinero del teatro, por decir, no vemos con pulcritud y menos con sabiduría. Llega Elsa Noguera, una de las mejores alcaldes que se tuvieron en el pasado periodo municipal, y llega también como ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, en representación, dicen en el gobierno, de los afrodescendientes. Es decir, que Santos quería darle una representatividad a todos los sectores, no solamente territoriales, sino también tocar el tema de los afros, que se venía reclamando. Recuerden ustedes cuando viajó a los Estados Unidos, que allá los senadores afrodescendientes hicieron ese reclamo al presidente Santos del por qué no tenía en sus comitivas a afrodescendientes, cuando en Colombia, pues más o menos el 60% o 50 y tantos %
son descendientes o afrodescendientes. En ese orden de ideas, estos dos ministros para Cambio Radical, ¿ustedes creen que va a dejar satisfechos al vicepresidente y a este partido político? No, yo creo que Cambio Radical le apuesta a poner el próximo presidente de la República al doctor Germán Vargas Lleras y eso parte de tener el fiscal. Yo creo que, digamos, para allá va la cosa. O sea, si se logra nombrar fiscal al doctor Martínez, ahí sí va a ser la de Troya, porque eso va a desbarajustar mucho más el tema de los partidos, y en el caso del Partido Liberal, que aspira a que sea un representante liberal. Por eso lo que repito, y era el cuestionamiento que hacía el doctor Cifredo, uno de los interrogantes, es que todo este tema de la gavitecnología, de los nuevos ministros, todos esos cambios, todos esos reajustes, tienen que ver, es el punto de partida hacia las próximas elecciones presidenciales, ese es el pulso. Y lástima que el mayor énfasis no sea el tema de proceso de paz y no sea las reformas políticas que requiere el país para que el presidente efectivamente gobierne. Es que hoy no se siente, digamos, que el presidente esté gobernando. Yo estoy de acuerdo con lo han dicho aquí, se siente mucho más en las regiones, se siente mucho más el representante del gobierno al vicepresidente que al actual presidente de la República, que lo conocemos y nos damos cuenta por las reformas económicas que hace el Congreso de la República afectando a la población, por la venta de Isagen, más no por los hechos buenos, o sea, por los hechos negativos, más no los hechos buenos. Entonces, todo esto yo no creo que favorezca tanto a Cambio Radical. O sea, ellos han tenido siempre la presencia del gobierno y tienen a su máximo representante, al vicepresidente de la República, pero la apuesta, me imagino, y eso es lo que viene, es por la elección del fiscal y el defensor del pueblo, porque ya se dice manifiestamente que el fiscal va a ser de Cambio Radical, que el defensor del pueblo va a ser del Partido de la U, el doctor Negret, y que el Partido Liberal, entonces, ¿a quién va a poner? Porque el procurador sabemos que es conservador y allí va a estar, y entonces el Partido Liberal, ¿dónde? Ese es el reclamo que hacen hoy los liberales madrugaron a decir no a la unidad nacional, nosotros queremos ir solitos, lo dijo el doctor Serpa, queremos en interlocución directa con el presidente y no queremos sentarnos allí con esos señores que no le aportan nada al país. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo, a ver, dice que piensa mal y acertarás. Yo eso no lo comparto en toda su dimensión. Yo quiero pensar bien para no augurar. Para no acertar. Sí, yo quiero pensar bien, pero quisiera acertar en eso. Yo me pongo a hacer un análisis y creo que es un análisis que hace mucha gente en este país entre el estilo gerencial del presidente Santos comparado con el recuerdo del estilo gerencial del presidente Uribe. El presidente Santos parece ser que es más dado a la delegación y a hacer una especie de macrogerencia, que es contrario a lo que evidenció el presidente Uribe, que se iba hasta decir dónde debían colocar la puntilla y colgar el cuadro. Yo creo que en ese orden de ideas quiero pensar en que está tratando de rodearse de gente buena que le pueda competir a Vargas Lleras y que le pueda elevar su credibilidad y su reconocimiento en el país, porque las personas que han nombrado son de buena talla. ¿Y qué esperaría entonces el presidente Santos? Que estas personas le eleven a través de los resultados que tengan en sus carteras, le eleven esa credibilidad por su modelo de delegación y de macrogerencia. Porque también se entiende una cosa clara, que casi que en este momento está punteando Vargas Lleras la presidencia, la candidatura la está trabajando muy eficazmente desde el papel que está desarrollando en sus funciones que se desarrollan. De pronto, quitar un poco de protagonismo para poder tener contento a otros sectores es que está poniendo unos buenos refuerzos en esta mitad del partido. Creo que ese es un análisis y quiero pensar que sea por ahí la situación. Doctor Norberto, yo me atrevería a decir unas conclusiones y que aquí también me lo ha sugerido el doctor Cifredo. Uno es que ese cambio de gabinete y esta terna al fiscal lo que genera ya son hechos políticos. Por ejemplo, la división del Polo Democrático Alternativo internamente y la división interna también de la Alianza Verde, y eso es un efecto que produce ese gabinete y que lo genera el presidente. Y lo otro... ¿Pero usted cree que eso ha sido direccionado? No, no creo, pero... ¿Tiene como dedo de Santos? De pronto, yo no sé, yo eso no lo sé, pero esos son los efectos. Igualmente, la unidad nacional ya parece
erosionada por lo que ha salido a plantear el Partido Liberal, y entonces uno ve que ya no necesitan unidad nacional para gobernar, sino que cada partido va a querer llegar a la presidencia. Y lo otro es que aquí se configura ya una política que uno ve es todos contra Germán Vargas Lleras. Sí. O sea, es lo que veo, es el Partido Liberal, digamos, no sé los otros sectores, pero veo que se va configurando eso porque ven, digamos, en Germán Vargas Lleras la persona, digamos, más opcionada para llegar a la presidencia de la República, y obviamente los demás partidos tienen candidatos. Pero la pregunta es, ¿a qué juega el Centro Democrático y cómo queda el Centro Democrático Uribe en esos cambios ministeriales? ¿Lo afecta, no lo afecta? ¿O simplemente ellos van a seguir oponiéndose a la paz per se como lo han hecho, de una manera equivocada? Porque ahí yo creo que están perdiendo indudablemente la sintonía con el país, porque todos queremos en Colombia la terminación del conflicto y que efectivamente se llegue a un acuerdo político con la guerrilla de la FARC, mientras que el Centro Democrático insiste en lo contrario. Entonces, en esta ebullición política, ¿en qué queda el Centro Democrático? Que uno no ve, mejor dicho, lo ve como siempre por fuera del escenario político y mucho más en esos cambios ministeriales. Pero en el corridile político del país, con respecto a lo que usted plantea, Orlando, se está diciendo que el Centro Democrático está como agazapado a la espera de qué va a suceder, porque ellos se sentirían beneficiados de llegar Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía. Acuérdese que Néstor Humberto Martínez lo representa. Pues acuérdese que él era la persona que tenía una cercanía muy especial cuando se nombró superministro para tratar de hacer ese acercamiento y ese puente entre el gobierno Santos y el gobierno Uribe, cosa que yo no creo en esta Colombia haya una persona que sea capaz de trazar ese puente entre esas dos columnas. Y seguiremos con un Centro Democrático, creo yo, hasta el final del gobierno Santos, totalmente y radicalmente opuesto a este gobierno. Lo que sí queda claro es que el Centro Democrático está en una actitud de espera. Vemos nosotros, en estos cambios de gabinete han sido muy parcos. El presidente Santos escasamente ha dicho 2 o 3 palabras en sus trinos, pero creo que se juega esa circunstancia de que enturbiar el proceso es como ponerle un palo a la rueda de la elección de fiscal de Néstor Humberto Martínez. Usted lo ha dicho con propiedad, casi es un hecho, la burla que le han hecho al país, no solamente en eso, Orlando, y me estaba acordando cuando usted hacía el comentario de los concursos de mérito, es que eso se volvió una necedad en Colombia. No es serio, se convoca a un concurso de méritos para todo. La meritocracia no existe. Eso no existe, eso es una burla, realmente. Yo viví esa experiencia en el tema del Valle del Cauca y Cali con la Contraloría, y lo hemos visto permanentemente cuando se trata, en el caso de las personerías, que realmente eso fue una burla porque no es claro, la ley se ha quedado laxa en ese sentido de definir la meritocracia. Y el presidente se metió en el vericueto de decir que iba a escoger la terna del fiscal a través de la meritocracia o a través de un concurso de méritos, que realmente fue una total mentira, porque desde hacía más de 3 meses, yo diría que desde el año pasado, se estaba hablando de que Néstor Humberto Martínez sería el fiscal de este país, se estaba hablando de que Yesir Rojas sería otro de los candidatos, y se estaba hablando de una mujer que se tendría que buscar porque al fin y al cabo tenía que conformar la terna para darle cumplimiento a los actos constitucionales de la participación de la mujer en el 30%. Esto realmente congestionó todo el ambiente. De ahí viene que el partido de la U, que se había radicalizado con el presidente, como consecuencia, fíjense ustedes, y lo hacía usted en el comentario, Orlando, en la designación del fiscal, que es del riñón de Vargas Lleras, pues afectaba realmente al partido de la U si se quedaba el vargallerismo con la cartera del Mitransporte, y exigieron al presidente que les devolviera esa cartera, y en efecto se dio, nombrándose allí al doctor Rojas. Pero ya dentro de las generalidades, el Partido Liberal pierde la cartera de justicia. Ellos están pues también tratando de que Yesir Rojas sea el fiscal general, en contraprestación pues a la pérdida de esa cartera. Ya hemos visto los quejidos de Horacio Serpa diciendo que no van a participar más de la Unidad Nacional como partido.
y que eso definitivamente es un embeleco que no ha servido para nada, sino que ha distraído a todos los partidos y han perdido su vocación de poder, especialmente en la presentación de candidato a la presidencia de la República. El Valle del Cauca en estos movimientos, pues digamos, no sé para ustedes el criterio, les fue bien, ¿no? queda con dos ministerios, el de Cultura con Mariana Garcés y precisamente el de Mintransporte el de Minas y Energía, que ya estaba anunciado desde atrás, Germán Arce. Dos ministerios para el Valle. ¿Ustedes creen? Y Coldeportes para... y Coldeportes que por fin el presidente Santos le cumplió a la gobernadora del Valle, que era una exigencia que habían hecho, y eso se había diluido hasta el punto que habían hablado de Fonade y ya finalmente se materializó en Coldeportes. ¿Ustedes creen que estos tres cargos son de verdad representativos y llevan en ellos ese testimonio de que el Valle entra a ser parte del gobierno con estos ministerios, o simplemente son otras personas que viven en Bogotá y, como en todos estos gobiernos desde Uribe para acá, nos vienen designando personas que dicen ser del Valle pues porque tienen enterrado el ombligo acá, pero viven toda su vida en Bogotá? Yo diría que el de la doctora Clara Luz Roldán sí es muy sentido para la región, usted lo ha dicho, muy vinculada a la gobernadora, es un tema que se venía hablando desde hace rato, representa al partido de la U. El tema de la ministra, por supuesto, de Cultura también es representativo, ya viene durante varios años, es una persona, digamos, de los estratos altos de la sociedad caleña, muy insertada en la vallecaucanidad. El tema del ministro de Energía y Minas no representa a la región, dice que estudió en la Universidad del Valle, pero nadie lo conoce. Ha estado en el gobierno durante varios años, pero nadie sabe que es de UGA, por ejemplo, o sea, ni siquiera el partido que representa, porque dicen que es que representa al Partido Conservador, que es muy cercano al ministro de Hacienda, que parece ser que es el que quita y pone, porque le cuento que por los comentarios políticos se dice que cuando se discutió la moción de censura al ministro de Hacienda, precisamente ahí fue donde se negoció el nuevo gabinete. Los votos que se dieron a favor y los votos que dieron en contra tuvieron representación en ese nuevo gabinete. Ahí es donde se hizo todo el tema de la moción de censura, se negoció nuevamente la mermelada en este país. Entonces yo diría que sí, que hay una buena representación, pero no la que requiere el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca fue trascendental en la primera elección de Santos, como en la segunda vuelta también en las últimas elecciones, donde se logró poner la mayor cantidad de votos para lograr derrotar al candidato del Centro Democrático, el doctor Zuluaga. Entonces, por lo tanto, yo creo que el Valle del Cauca, a pesar de que tiene una representación, pero no tiene la suficiente representación y los cargos de importancia que se requeriría. Yo diría, en ese gabinete hay personalidades con muy buenas características, digamos a nivel personal. Vamos a ver si eso se representa. Yo creo que el que se ha escogido, el doctor Murillo, representa a las comunidades afrodescendientes, a los negros, representa al Chocó, y es una persona, digamos, que lo vamos a conocer por su gestión. A Clara López, una persona de izquierda, luchadora, lo mismo el doctor Eduardo Londoño, es alcaldesa de Barranquilla. Me parece que son personas con carácter, con representatividad, y ojalá ellos logren impulsar este nuevo gobierno en el tema de la paz y en el tema del desarrollo económico. Es saludable, es decir, si uno dice en el tema numérico, pues sí, salimos más o menos bien librados, porque 3 directamente puede ser muy interesante. Ahí hay que mirar esos desarrollos y mirarlo nuevamente pensando de buena manera de que ese resultado sea interesante. Me parece que hay otro aspecto importante, que estamos todos a las expectativas, es con el doctor Murillo. Si yo no estoy mal, escuchaba y miraba algunos datos hace como 65 años, doctor Riascos, que no tiene ministro en Chocó y esa zona. Ese es como un dato que escuchaba yo estos días, que son 65 años, y eso tiene que pesar en la ciudadanía para que lo enlacemos a lo que estábamos hablando anteriormente, en ir reconstruyendo la imagen del gobierno. Es un gobierno que entonces elige a un ministro de una zona que lleva 65 años sin tener una participación directa en los ministerios y una participación directa en el gobierno. Pero finalmente uno plantea que las situaciones que están pasando, donde hablamos de la participación y hablamos de todos estos temas de quiebre de partidos, de alianzas, uno dice que
por ahí es el modelo, porque nuestro modelo está sintonizado y está anclado para que estas prácticas se desarrollen, y no importa que esas prácticas se desarrollen y hayan todas estas inconformidades, si vamos ganando en un estilo que no se apersone y no se tire y se afiance directamente en los modelos de corrupción y eso, porque aquí entonces aparece la otra discusión, todo este ajuste que se está haciendo, y lo hablaba el doctor Navarro con propiedad, tiene que ver con las mermeladas, y vuelve entonces el tema de la corrupción a estar presente en todo este tipo de procesos, que ya hemos ganado muchas cosas, pero ese problema de la corrupción nos está como atacando y cada vez como que se perpetúa más. Se ha demostrado, doctor Orlando y doctor Tascón, que el siglo pasado era muy válido pensar en hacer la revolución por la vía armada. Hoy en día eso no es posible, y la izquierda colombiana, con todos los problemas que tiene, ha demostrado que el poder se puede atacar y se puede acceder al poder sin el uso de las armas. Bogotá, ¿cuánto tiempo ha estado en manos de la izquierda? La discusión es que si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, pero eso se ha dado. Gente que salió de la izquierda, como el doctor Navarro, han sido alcaldes, gobernadores de buena presencia. Entonces, creo que hemos ido avanzando lentamente en ese tipo de cosas, y eso no se nos puede olvidar para estas reflexiones que estamos haciendo en este momento. Bueno, en este último cuarto de hora que nos queda, sí quisiera que tocáramos el tema del fiscal directamente. Definitivamente ya la Corte Suprema de Justicia citó a la terna que le presentó el señor presidente de la República a los magistrados de ese alto tribunal para escucharlos. Y ya sabemos que dentro de estos ternados juegan un papel muy importante, pues como lo hemos venido repitiendo, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes. Yesid Reyes, un hombre que ya todos conocemos, es el hijo del magistrado inmolado en el Palacio de Justicia, de una alta recordación, yo diría que un hombre de una reputación muy transparente, porque tuvo la valentía de decir, una vez esté ternado, me retiro del gobierno para que no se vea la más mínima mezcla de presión del gobierno hacia ese alto tribunal. Y por el otro lado, pues decíamos Néstor Humberto Martínez, que tiene la bendición del vicepresidente Vargas Lleras. ¿Cómo analizan ustedes al interior de la Corte estos dos nombres, cuando detrás de ellos hay dos casas políticas supremamente fuertes? Al ministro Néstor Humberto Martínez, conocido con todos los yo diría INRIs que se le han cargado, es el vocero del bufete más grande de abogados que se ha constituido en Colombia y que defiende precisamente a las altas personalidades del país que figuran en procesos penales por temas como la cartelización de los productos, del azúcar, de los pañales, de los cuadernos, etcétera, por haber defendido o por estar defendiendo personalidades como las gentes del Fondo Premium, que desfalcó no solamente a un sector privado, sino a las grandes empresas del país que habían depositado recursos en el Fondo Premium, y que ha defendido a cualquier cantidad de personas involucradas en problemas de temas fiscales, especialmente por problemas que se hayan presentado con el gobierno colombiano. Alguien dice, es que están buscando que Néstor Humberto Martínez llegue allí, además, para que afuera de defender a todas estas personas, pues casi que su bufete coja un realce de tal suerte que cualquier decisión de tipo penal en Colombia tenga que pasar por el bufete de Néstor Humberto Martínez. Y en el caso del doctor Yesid Reyes, pues detrás de él tenemos
un portaestandarte muy fuerte, como es la casa del expresidente César Gaviria, que con Horacio Serpa han comenzado a trabajar en el cabildeo fuerte en la Corte Suprema de Justicia para que sea designado como garantía del proceso de paz, porque lo que se viene precisamente es muy fuerte en materia de paz, y creo que las guerrillas han hecho guiño para que más bien sea el fiscal, el doctor Jessy Reyes, y no Néstor Humberto Martínez, que puede causar en un momento dado un rompimiento cuando se tengan que tratar los temas de sometimiento a la justicia, donde la Fiscalía es prácticamente el garante de esto. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Dura tarea la de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que elegir al fiscal de entre 3 integrantes que le ha mandado el presidente de la República. Se habla de que ya es una terna de 3, ¿no? Porque es que anteriormente de los 3 solamente uno era el escogido. Ahora por lo menos usted le da la oportunidad a 2, o el país está diciendo que son los 2 más reconocidos, el doctor Jessy Reyes y el doctor Néstor Humberto Martínez. Es la Corte Suprema con 24 miembros que tiene, deben ser 18, por las 2/3 partes que deben votar mayoritariamente. Ya están empezando a reunirse con ellos, pero yo creo que es muy acertado lo que usted dice. O sea, va a ser la pugna entre esas 2 personas que representan esos aparatos políticos. Yo daría por descartado, pues sería un palo, una sorpresa muy importante que eligieran a la mujer. Todos tienen calidades de magistrado, todos tienen calidades importantes en el sector de la justicia, de abogados muy reconocidos, pero para mí, como están dadas las cosas, y digamos para darle seguridad, yo no diría aquí en ese caso que a la guerrilla, sino al Centro Democrático, además porque el Centro Democrático creo que todavía tener algunos personas cercanas dentro de los magistrados de la Corte Suprema, porque muchos fueron elegidos en el tiempo de Uribe, tiene raíces allí, va a tener simpatía el doctor Néstor Humberto Martínez. Yo creo que esa pugna se va a dar por ese lado, además como lo enunciamos en un principio, tanto el nuevo gabinete como la elección del fiscal va a ser el punto de partida de la lucha presidencial, y creo que eso va a ir por allí, porque uno aventura que el doctor Vargas Lleras finalmente va a terminar de alguna manera en alianzas con el actual procurador, con el señor Uribe, y eso va a gestar, digamos, unas posiciones hacia adelante, hacia el futuro, en la nueva elección del presidente. Yo me atrevería a pensar que va a ser Néstor Humberto. La gente dice que no, los editorialistas dicen que no, que es el que más negocios tiene, que es el que representa todo, pero así es la política. Y nosotros veíamos que los cambios ministeriales venían y que iban a tener personas de la Alianza Verde, del Polo Democrático, y efectivamente eso sucedió, que iban a tener representación de los otros partidos, y yo creo, o sea, me atrevo a pensar, y ojalá me equivoque, ojalá efectivamente la persona que se elija represente mucho más el tema de la paz, represente mucho más las cercanías con los acuerdos de La Habana, pero creo que va a ser efectivamente el doctor Néstor Humberto Martínez, porque aquí en Colombia uno piensa una cosa y otros piensan los que eligen. Sí, yo estoy como de acuerdo con ese planteamiento. Todo está indicado que el doctor Néstor Martínez va a ser el elegido, pues porque adentro tiene el peso pesado de la línea Vargas Lleras, pero además en la oposición radical que ha ofrecido el Centro Democrático también puede hacer una fuerza muy grande para que llegue a suceder esta situación. Hay una frase que dice que a uno no lo miden por lo que dice, sino por lo que hace. Y si esa frase se aplicara totalmente en el ambiente político, pues obviamente que no debería ser Néstor Humberto Martínez el próximo fiscal, porque el doctor Jessy Reyes ha demostrado unas prácticas más transparentes, no ha estado metido o dirigiendo los procesos que el doctor Martínez hace con los carteles y con las grandes personalidades. En síntesis, al modelo de país que tenemos, al desarrollo político que tenemos, le conviene totalmente al poder y a los que ostentan ese poder político y económico que el doctor Martínez sea la persona que esté y que sea nombrada para este cargo. Uno diría que pensando con el corazón, creemos de que es el doctor Jessy, mostraría más condiciones que el doctor Martínez, o menos compromisos, pero la política y el poder son otra cosa distinta a la razón
que muchos podemos invocar desde la otra orilla del partido. Le cuento dos cositas a ustedes y a la opinión que se han generado por esa lesión del fiscal. Digamos, el que el anterior fiscal, el doctor Montealegre, no aceptara el ser embajador en Alemania, eso generó la inclusión del doctor Martínez. Igualmente que el actual vicefiscal o el actual fiscal, el doctor Perdomo, no aceptara el ministerio que le habían ofrecido y prefirieron alejarse del presidente de la República en torno a eso, decir que van a ser neutrales. Yo no lo creo, no van a ser neutrales, nunca en política ser neutral, que hay buena relación con el presidente de la República, pero eso demuestra que lo que viene va a ser la elección del doctor Néstor Humberto Martínez. Eso está dirigido. Pues esperemos que este alto órgano de la justicia en Colombia, la Corte Suprema, pues evalúe las presentaciones que han hecho tanto el doctor Jessy Reyes, exministro y candidato a la Fiscalía, como también el doctor Néstor Humberto Martínez, por quienes se va a tomar una decisión en la Corte finalmente para ser elegido y ungido como fiscal general de la Nación. ¿Ustedes creen cuál sería la consecuencia en estos 2 minuticos que nos quedan o 3 minutos que nos quedan? ¿Cuál sería la consecuencia si Néstor Humberto Martínez es fiscal y cuál sería la consecuencia si Jessy Reyes es fiscal frente al proceso de paz que se avecina y especialmente la justicia transicional? Yo creo que la consecuencia es que si se elige el doctor Martínez haya mayor garantía, mayor tranquilidad para el doctor Uribe, el Centro Democrático, porque la nueva fiscalía, digamos, el proceso de paz es la que va a trabajar sobre los tribunales de paz, donde se van a definir pues el tema de la justicia transicional para aplicación de la justicia tanto a la guerrilla como a los que estén implicados en delitos políticos, delitos militares, en ese proceso de paz. Entonces yo creo que ese es el punto donde se va a discutir. El doctor Jessy Reyes pues conoce muy bien ese tema, pero quien da más garantías, digamos, para el Centro Democrático y para lograr un acuerdo final en Colombia guerrillas es precisamente el doctor Néstor Humberto Martínez, y por eso creo que es en la conformación de ese comité de justicia transicional que ya se ha contemplado en los acuerdos con la guerrilla de la FARC, donde está el quid del asunto. Y en ese sentido, para el Centro Democrático da más garantías el doctor Néstor Humberto Martínez que el doctor Jessy Reyes. Y creo que pues sí, Centro Democrático y los sectores que el Centro Democrático está representando, y la incidencia en el tema de tierras, la incidencia en satisfacer a las víctimas o resarcirlas, va a ser interesante para aquellas clases o aquellos sectores que tienen esas tierras, que tienen ese poder, donde muy posiblemente ahí se va a ver muy limitado que haya una acción directa en favor de las víctimas, en el caso del doctor Martínez, porque va a tratar de mantener la situación que hay. Con el doctor Reyes, pues yo creo, con Jessy Reyes, yo creo que puede haber un poco de más transparencia y de más ecuanimidad en favor de las víctimas en este proceso de resarcirlas. Pues hemos trajinado en el programa del informativo Nuestra Gente hoy, con la ausencia del doctor Tejada, porque precisamente atendiendo compromisos de la organización multisectorial del Valle, a la que pertenece, pues precisamente visitan hoy a la gobernadora del Valle para plantearle a la señora gobernadora pues los proyectos que realmente tiene esta fundación y tiene esta organización, no solamente en Cali, sino en todo el departamento, y sobre todo pues los proyectos con los que ellos vienen trabajando y en los que coinciden precisamente con la política pública que la señora gobernadora quiere entregarle a los vallecaucanos, y en especial el sector multisectorial del Valle, que agrupa a empresarios, comerciantes, industriales en escalas pequeñas, pues sean tenidos en cuenta, porque allí es donde está realmente la esencia, la generación del trabajo, más cuando la señora gobernadora ha hablado de que quiere un departamento competitivo, y para eso pues se requiere del concurso de estos gremios empresariales que, como lo decíamos, agrupan a pequeñas empresas, pero que son un motor de desarrollo, de generación de empleo y de mejoramiento de la economía
de subsistencia de esas familias que conforman todas estas organizaciones. Igualmente, pues les deseamos mucha suerte y decirles a ustedes que en el informativo Nuestra Gente hoy hemos tocado un tema que es sensible porque está mostrándole a usted, amigo televidente, lo que realmente va a pasar y está pasando en las esferas del gobierno nacional con este cambio de gabinete que se prepara para afrontar la etapa final de la firma del Tratado de Paz en La Habana entre las guerrillas y el Estado colombiano, del que deseamos se logre rápidamente, como lo han dicho los mismos jefes guerrilleros, con la llegada de Marcos a las negociaciones. Casi que era el único reducto de la FARC que no había llegado a la mesa, pero que ya están allí. Y también este tema del fiscal, que puede en un momento dado en su escogencia traernos grandes dificultades. A ustedes, amigas y amigos televidentes, muchas gracias por habernos prestado su atención, por habernos permitido llegar a sus casas, y a partir de mañana nuevamente a las 7 de la mañana, José Alberto Tejada con otro interesante tema en el informativo Nuestra Gente. A nuestros panelistas, al doctor Aguirre, al doctor Orlando Riascos, muchas gracias por habernos acompañado y feliz día para todos ustedes. Estás viendo el canal 2, el canal de Nuestra Gente. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.